Bueno, hola a todos, guayaberos y todos los que se conectan con esta guayaba a partir de los jueves a las 5 de la tarde en nuestra tertulia y algo más. Tenemos un programa muy especial, como cada jueves, y es que en los años 80, vamos a remontarnos un poquito a esa época, aparece en Caracas un movimiento rítmico con un discurso muy especial, un discurso que habla a la cotidianidad, que le habla a la ciudad, al amor, pero sin engolosinamiento, hace metáforas callejeras, sin eufemismo, sin duda que había una influencia del rock. Hubo incluso quien llamó a este movimiento música urbana y algunos de sus protagonistas fueron el grupo Melao, Ilan Chester, Frank Quintero, Ricardo Montaner, Franco De Vita, Evio Di Marzo y Jordán. Hoy nuestro invitado, un culpable, conspirador y responsable de parte importante de esta movida urbana. Hijo y hermano de músicos, él no se escapó de esa grey. Arreglista, saxofonista, flautista, compositor y con un olfato además muy anticipado, porque desde muy joven compartió escenarios con grandes músicos de la talla de Larry Harlow, por ejemplo, de Eddie Palmieri, de Joe Cuba, así que no era para nada de extrañarse que fuese entonces fundador de grupos de ese momento, como el grupo Melao, que haya formado parte de la banda de los Balseaguaos, de Frank Quintero, de la agrupación Adrenalina Caribe, además creador de la sección rítmica de Caracas, y con esto, como no le bastó, fue además quien alborotó todo este momento importante en la música venezolana y latinoamericana y llevó a Jordano a la palestra. Pero de Ezequiel hay tanto que hablar, mejor abrimos esta tertulia para que sea él quien nos cuente y empezar con, más que una pregunta, con una semblanza abierta, Ezequiel, de ese momento rítmico en esa Caracas de los años 80 y esa repercusión hacia Latinoamérica, si es que la hubo. Tú como músico, como creador, ¿qué nos puedes contar para abrir ya nuestra tertulia? Perfecto, muchas gracias primero por la invitación, muy complacido. Pues mira, de esa parte de finales de los 70, principios de los 80, sucedió un movimiento espontáneo que lo vino a aglutinar tal vez Alejandro Blanco Uribe con Fonotalento y mi hermano Álvaro Serrano, que era gerente de Fonotalento también. Allí coincidimos, todos veníamos, éramos en la mayoría éramos amigos y todos teníamos tal vez procedencia distinta, pero como todo en Caracas. Fue espontáneo. Entonces resulta que en ese grupo yo mismo ignoraba, por ejemplo, cuando era parte de Adrenalina Caribe en el año 81 por ahí, tal vez, que Sergio Pérez, que era el violinista de Adrenalina Caribe, era un cantautor extraordinario que escribía de una manera distinta a todo, hasta que una tarde no nos pusimos me cantó las canciones con la guitarra. A Ilan, por ejemplo, yo tocaba con la orquesta de show del Hotel Tamanaco en el año 78, 79, 80, que me llegué a ser director de la orquesta de show porque en ese momento uno tenía que acompañar aquí ballets de todas partes del mundo. Venían todos los mexicanos, Marco Antonio Muñiz, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, todo eso pasó por aquí, por ese hotel, y todo eso lo teníamos que acompañar nosotros. Ilan tocaba de 6 de la tarde a 11 de la noche con un bajista y un baterista en la piscina del hotel. Y yo tocaba de 9 a 4 de la mañana con la orquesta de show del hotel. Ilan se acercaba a oírnos tocar. Un día
Álvaro, mi hermano, le está haciendo el primer disco a Ilan con el nombre de Ilan, ¿no? De canciones populares, no religiosas. Él había hecho uno anterior con canciones religiosas. Ilan va y le dice, mira, yo quiero que en mi disco esté un saxofonista y flautista que está tocando en el tamanaco. O sea, Álvaro le dice, ¿cómo se llama? Se llama Ezequiel. Es mi hermano. ¿Qué te pasa? Entonces, hasta ese momento Álvaro nunca me había llamado a sus grabaciones como músico de estudio y ahí fue que empezó a llamarme como músico de estudio a raíz de eso. Y ya con Ilan nos hicimos amigos. Luego, por otro lado, por ejemplo, la banda municipal de Jerry, todo esto esto fue todo un hervidero muy sabroso, un movimiento muy rico que se fue armando solo, espontáneo. Digo, muy parecido, por ejemplo, la Onda Nueva, Aldemaro quiso hacer un movimiento, pero era él solo. Solo lo acompañaban Carlos Moriani y Ali Agüero, ¿no? Que componían cosas en Onda Nueva. Y él hizo festivales internacionales y todo esto tratando de crear un movimiento venezolano de Onda Nueva. Y no se logró porque era un solo hombre. ¿Y cómo llegas tú a Giordano? ¿O cómo llega Giordano a ti? Entiendo que Elio Di Marzo tuvo algo que ver allí. ¿Por qué no nos cuentas eso? Sobre todo porque ese disco fue uno de los discos de música pop más vendidos en el país, ¿no? Yo tocaba con Adrenalina, con Evio, como lo dije, y entonces Ilan fue el productor del primer disco de Evio. Y de hecho es el único disco que no es de Ilan que produjo Ilan. Él no le produjo a ningún otro artista, excepto ese disco, se llama Pico y Pala. Y yo tocaba con él y me gustaba mucho la música de Evio. A la vez con Ilan habíamos creado el grupo Melao, cometimos el error al que yo me opuse desde un principio, pero fui el único, de pretender abrirle a Queen. Entonces, cuando las 3 noches que tocamos antes de Queen, sucedió una cosa terrible, que nos cayeron con lo que tenían en la mano todos los tipos alterados que estaban ahí, todos los muchachos, porque el peor estacionamiento para un artista es entre la estrella que quiere ver el público, ese público. O sea, todo lo que esté en la mitad le van a caer a botella. Entonces, no era la primera vez que pasaba y por eso yo, como quería tanto Melao, no quería exponerlo a eso. Yo ya había hecho eso, abierto a Edgar Witter, a Peter Frampton, y yo sabía cómo era el trato del poliedro al público, al artista local. Eso fue una experiencia terrible. Entonces, Ilan se deprimió y se fue para la India y para Inglaterra. Y entonces yo, o sea, la parte de Melao era lo que yo había hecho como clínica de trabajo que se llamaba la sección rítmica de Caracas, que era, nos reuníamos ahí, yo aprovechando la boate, que yo tenía sonido allí, nuestro, en la boate, yo citaba a todos los músicos amigos míos, cada uno traía una composición suya y todos tocábamos la composición de cada quien. Y a eso le llamé yo la sección rítmica de Caracas. Después logré grabar en el estudio Odisea, que era de Alejandro Lancuribe, gratis, un tema instrumental que yo había escrito y lo metí en Radio Capital y en 1090 y eso. Y ya existía la sección rítmica de Caracas, pero sin ninguna fuerza, sin cantante ni nada. Entonces hicimos Melao y cuando me toca ya como productor, mi primer disco es el primer disco de la sección rítmica, como produciendo, que fue el primero de Giordano. Yo utilicé ese mismo nombre porque éramos los mismos, como para darle garantía a la gente, al público, de que en vivo estábamos tocando los mismos que habíamos grabado el disco, porque eso no era usual. La gente se iba a Italia a grabar y aquí tocaba con otros músicos. La idea que yo tenía estaba basado seriamente en un sonido fresco, distinto, que no tenía antecedentes, ¿sí? Que era entre el pop, el caribe, el jazz, entre todo, y juntar todos estos elementos al servicio de las canciones. Y eso fue lo que hice. Yo tocaba con Adrenalina y le propuse, cuando se fue Ilan de Melao, le propuse, quería poner canciones y cantar. Y para el grupo que estábamos haciendo, que era lo de Melao, y le poníamos otro nombre. Entonces él me dijo, déjame pensarlo. Y después me dijo, mira, yo voy a seguir con Adrenalina Caribe, pero te voy a presentar a mi hermano que probablemente sea el tipo que tú necesitas. Entonces nos citamos en el Fandango, y él me mostró un montón de canciones y yo me quedé asombrado, pues, las canciones extraordinarias, y pues escuché y le dije, mira, ¿tú estás dispuesto a hacer lo que yo te diga? Me dijo, sí. Le dije, bueno, vamos a darle. Había problemas porque él no era un tipo precisamente simpático, aunque después la televisión logré, él no era un tipo, ¿sabes?, de gesticulación, o sea, carismático en particular, era tartamudo, y enfrente de mi apartamento vivía
Alberto Nazario, hermano de la cantante puertorriqueña Anita Nazario. Alberto era publicista de Walter Thompson aquí. Y él me dijo, ¿a dónde crees que vas tú, Ezequiel, con ese tipo? Que claro, a mi casa venían Guillermo Carrasco, Guillermo Dávila. Él veía otro. Los bellos. ¿Por qué escoge a este tipo? Le digo, Alberto, no has escuchado las canciones. Y en efecto, cuando esto tiene toda una historia, si me dejan, se la cuento rapidito. Cuando ya salimos con el disco, yo llamé a Radio Caracas. Hugo Carregal era amigo mío porque Hugo venía mucho como artista nacional, a pesar de ser argentino, como artista nacional en la UAT. Habría él como en representación de Venezuela y después el show internacional. Y nosotros éramos los que acompañábamos a Hugo. Entonces éramos muy amigos. Entonces llamé a Hugo, que era el que manejaba en ese momento los musicales de Radio Caracas, y le dije, Hugo, mira, te traigo un disco, escúchalo y te quiero pedir algo. Ajá, lo escuchó, se quedó asombrado. Y me dijo, ajá, digo, quiero que trates a este artista como si fuera internacional, como si costara mucho dinero traer. Porque ellos acostumbraban a que todos los artistas nuevos, para tapar los huecos de Musicalísimo, de los programas musicales de ellos, siempre le faltaba un artista, manda, sacaban con el cuento de promocionar. Entonces, él es tartamudo. Ya hablé con la Franconi, el vicepresidente de la empresa, y le dije que valía la pena no entrevistarlo antes de no tener por lo menos 2 temas pegados en la radio. Porque si, como es el pueblo, o sea, sale un tipo tartamudo y la gente se va a burlar y va a decir, ¿a usted cree que va este tipo? O sea, que cantante y tal, mientras que si pega una canción que dice, hoy vamos a salir, voy a llevarte a cenar, y se enamoraron de la canción, la gente va a decir, ¿entiendes? Se voltea totalmente. Y sucedió así. Una vez estando grabando yo con Marita Capote, llegó Tatiana. Yo conocí a Tatiana porque yo había dirigido el grupo de María Conchita Alonso antes de irse a Orium. Y entonces me dice, Ezequiel, me dijeron que tú eres el productor de Giordano. Ay, ese tipo provoca agarrarlo y corromperlo, ¿verdad, Marita? Dije yo, dije yo, claro, porque yo le decía que se pegara al micrófono y con sus piernas abiertas y se escondiera ahí y cantara, que no hiciera mucho más. Entonces se veía tímido. ¿Y cuál fue esa canción que más te impactó, que te hizo pensar en que sí, que había que lanzarlo? Mira, yo creo que fue finalmente Manantial de Corazón. Nosotros teníamos, y yo sigo manteniendo esto, de que quienes oyen las letras son las mujeres, y quienes compraban discos eran las mujeres, porque eran las que le paraban a la letra. El hombre poco, ni siquiera productores, ¿sabes? Productores que no, o sea, a veces hacen el arreglo del tema y no saben de qué habla la canción. Entonces, hoy vamos a salir, es una canción muy bella, y No queda nada, era más puñal. Después, cuando yo estaba compilando el resto de los 10 temas del disco, me di cuenta que Manantial de Corazón podía ser el tema. Entonces, yo llegué al estudio sin arreglo, sino agarré a los músicos de la base, que eran los mejores que en ese momento estaban surgiendo aquí, y les dije, vamos a hacer una guarachita lenta sin el guajeo del piano, sin tan lilon, tin tan, tin tan, tin tan, sino con puras notas largas en el piano y una guitarra, o sea, cambiándole, refrescando todo, más parecido a cosas de influencia del country norteamericano. Pero, ¿qué hace Ezequiel un productor musical? Porque nosotros lo que hacemos es disfrutar de la música, disfrutar aquellos temas, aprendernos los temas, leer las letras en los discos para nosotras que somos vintage, ¿verdad? Y entonces cantar, aprendérnoslas y ponerlas vuelta y vuelta 500 veces en mi caso particular. Pero, ¿qué hace un productor musical? Eso tiene un rango muy amplio. El productor musical en realidad es el que se encarga, o sea, cuando estaban las disqueras, todavía existen algunas, te dan el repertorio y el productor general te dice más o menos qué es lo que se quiere, el director artístico, y mira, queremos en esta onda, esto es salsa, o esto es balada española, o esto es pop rock, o esto es... Y llama al productor indicado, al arreglista indicado. El productor musical es más parecido a un arreglista, ¿sí?
el arreglista, solo que el arreglista antes escribía en su casa los arreglos, escuchaba las canciones, le daban los tonos, escribía en su casa los arreglos y mandaba los arreglos. Él no tenía que estar en el estudio. El productor musical va al estudio, trabaja con el ingeniero de sonido, tal. Ahora, el caso mío, yo hago más el papel de productor general, es decir, yo consigo, hago el scouting del artista, armo el repertorio, lo escojo y escojo la orquestación que va a llevar. Escoger el repertorio, ustedes no se imaginan, es la A de la producción musical. No todos los productores musicales tienen tino para escoger repertorio, sino que son muy buenos músicos, ¿saben? Manejan la orquestación muy bien, pero escoger el repertorio obedece a otra intuición muy distinta, a otra cosa. Y de hecho, yo estaba haciendo como una clínica de producción hace unos años y llamo a mi hermano Álvaro y le digo, mira, ya tenía unas láminas hechas y todo, ¿no? Con un videobeam y esto. ¿Y por dónde empiezo? Me dice, ¿por dónde vas a empezar, Ezequiel? Por la canción. No, porque primero la canción, después el arreglo, el estudio, la importancia que tiene cada elemento para que un disco pueda salir, una edición. Pues. Claro, o sea, en este caso el productor depende, del trabajo del productor depende muchísimo el éxito de un artista. A lo mejor un artista puede ser buenísimo como no, pero el trabajo del productor es quien lo va a poner realmente a sonar. El productor general, sí. La canción, tú puedes tener un extraordinario productor musical, puedes tener un estudio el mejor de Los Ángeles, puedes tener la Pepsi-Cola detrás de él. Si no hay canción buena, no va a trascender. Antes, los éxitos trascendían. Ahora son simplemente éxitos de mercadeo. Esto cambió muchísimo. Cambió muchísimo porque el hombre de mercadeo se metió en el estudio de grabación a escoger y a opinar. Y el hombre de mercadeo toda la vida estuvo en un cubículo en la disquera, o sea, haciendo su papel. Cuando lo dejan meterse en el estudio de grabación a opinar, entonces a mí me empezaron a llamar, mira, queremos hacer algo en la onda de Ricky Martin, tenemos 6 millones de bolívares. ¿Quieres a Ricky Martin por 6 millones de bolívares? Ricky Martin lo respaldaban 60 millones de dólares. En el caso de Giordano, que a quien yo admiro muchísimo y bueno, he tenido la oportunidad de tenerlo inclusive en la casa, porque él estuvo casado con una gran amiga, inclusive en una oportunidad cantamos aquí hasta las 6 de la mañana con Giordano. A mí lo que más he valorado de Giordano, y te pregunto si eso en alguna medida fue lo apreciado de Giordano, digamos, es su lado literario, su lado poético, sobre todo en cuanto a su atrevimiento en hablar de la vida cotidiana de la ciudad, tú sabes, de lo bueno y de los vicios de la ciudad, ¿no? Canciones que, bueno, pues creo que lo lanzaron a la fama y que, por supuesto, después remató cuando cantaba aquello de la telenovela aquella Por estas calles, ¿no? Realmente eso lo apreciaban, digamos, en este caso, la parte comercial de las televisoras, de la radio. Era eso realmente lo que valoraban para respaldar el trabajo de Giordano. Sí, mira, el caso de Giordano es un caso particular porque pues el proyecto era musical. Yo lo que necesitaba era alguien que tuviera unas canciones que yo considerara de nivel y buenas y cantarlas. O tener uno o varios compositores y alguien que cantara, porque el proyecto en realidad te traía varias aristas, es decir, una era, para mí, como digo, la canción es lo primero, pero debajo, o sea, yo obligué a Radio Caracas a que Giordano no salía sin la banda atrás en televisión, porque ellos acostumbraban a traer al artista y el baladista solo y ponerlo a cantar solo con una pista. Yo prácticamente les exigí y me lo aceptaron, y más cuando empezó a tener éxito. Yo te voy a decir, al principio, en reuniones, mi hermano Álvaro hacía, aquí en la Quinta María, aquí en Altamira, hacía reuniones todas las noches, siempre estaban los productores, de Carlos Montenegro, Orlando Montiel, todos los productores importantes y de aquí, ¿no? Los reconocidos. Cuando yo le llevo a Álvaro el disco sin haber salido, las mezclado ya, y Álvaro invitó a varios para que lo escuchara y tal.
recuerdo, por ejemplo, Orlando Montiel, a quien yo le tengo mucho aprecio, haber dicho, Álvaro, esto es música para músicos. Montenegro lo que me dijo fue, Ezequiel, una cosa ahí medio Bob James, ¿verdad? Una cosa tal. Y yo no decía nada, porque yo mismo no sabía lo que iba a pasar. Pero yo sabía que la gente podía decir que no le gusta, pero nadie podía decir que era basura, porque uno sabía lo que estaba hecho. El único de todos ellos que apoyó fue Álvaro, mi hermano, de todos los disqueros del momento. El único que dijo, esto es nuevo, esto fue Álvaro. Y fíjate, todos los demás hasta no en tono de burla, sino se rieron, porque Giordano había estado en Rodben, que dirigía Montenegro, y Giordano me había dicho que Montenegro le había dicho, a ver, tú sabes bailar, baila ahí, sin música, baila ahí para ver. O sea, que lo habían tratado mal. Todo esto surgió por una cantidad de coincidencias que no son tan coincidencias cuando te pones a ver, ¿no? Ahí todo el mundo estaba porque era el que tenía que estar allí, ¿sabes? Esos años no se han vuelto a repetir, ¿no, Ezequiel? O sea, yo no he visto, bueno, evidentemente en Venezuela no se ha vuelto a repetir unos años dorados como esos a nivel de la cantidad de músicos, la calidad de músicos, la diversidad, porque ahorita todo suena muy igual y no me gusta como decirlo porque parecieran comentarios como que de, bueno, es que se quedó en una música. No, no es eso, sino que ahí había diversidad. No era lo mismo Ilan que Sergio Pérez. Escuchabas a Luz Marina por el otro lado, era otra cosa. O sea, cada quien tenía un estilo, había para todos los gustos allí y había calidad. Sí, mira, yo creo que el talento no se da por ego. Sí tiene que haber algo que ocurre que en realidad no te puedo hablar con claridad acerca de eso, porque no es posible que en una época en Barcelona se haya dado Gaudí, Picasso, toda esta gente. Sí, entonces yo creo que hay coincidencias que ocurren. Por ejemplo, en este caso es importante el respaldo de la infraestructura que se requiere para el lanzamiento de un artista, para hacerlo llegar a la masa. En este caso, Peter Boton hizo uno de los mejores estudios que se han construido en Latinoamérica con un tipo que había ganado premios, un norteamericano. Se trajo especialistas de Inglaterra, todo para educar a los ingenieros de sonido. Yo cuando llegué a grabar en la primera sesión, yo ya había grabado en Telearte con el disco de Ilan de Ávila, y había grabado con Colina, y había grabado pero como productor era la primera vez, y ya estos tipos, dentro de su educación, tenían un libro de etiqueta para el trato con el productor, por ejemplo. Sí, ¿qué se le puede preguntar? ¿Qué se puede decir mientras se está trabajando como ingeniero de sonido? Son como decir la etiqueta de sentarse a la mesa a comer, Un que protocolo. tiene un protocolo que ellos tenían ya eso. Entonces, yo que me estaba autoeducando, porque yo no había estudiado producción en ninguna parte, era puros libros, puras revistas. Para ese Las cosas tanque de producción, de creatividad tan importante que se da en Venezuela, ¿de qué manera ves tú, Ezequiel, que haya influenciado la música en otros países del continente? Sí, bueno, mira, para terminar la pregunta, Sí, perdón. la respuesta, Alejandro Blanco-Uribe tiene mucho que ver en que en los 80, y Álvaro Serrano, que tú lo conociste, sí, que en los 80 haya florecido estos artistas de los que estamos hablando, ¿no? Porque Rodben también estaba haciendo a su manera otros artistas, pero los mandaba a grabar en España, en Torre Sonido, y todo lo grababan allá y era con canciones que habían sido éxitos en Italia, en otras partes, y las grababan aquí con sus artistas. Lo de Sonográfica era todo producido prácticamente aquí, todo con canciones de venezolanos, todo en su mayoría, todo. Era una filosofía que no estaba expuesta en ningún libro ni nada, sino era una manera de actuar de la disquera. Entonces salieron todos Fonotalento, que fue como el pulmón de los artistas de Sonográfica,
esto. Bueno, Giordano no pertenece a Fonotalento porque fue una producción independiente mía, pero todos los demás, Ilan, Franco De Vita, Colina, todos estos, Rudy La Scala, todos estos fueron de Fonotalento. Es toda, por eso te digo que es una coincidencia, pero a la vez no lo es, ¿no? En ese momento un grupo importante como 1BC decidieron invertir dinero en producto nacional para exportar en vez de seguir trayendo producto extranjero para llenar las plazas de producto extranjero, invertir en nosotros. Entonces, es coincidencia, pero no lo es. Claro. Es una coincidencia trabajada. Exacto, para terminar. Todo el tiempo están saliendo talentos en todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando le quitaron la alfombra, que fue cuando se retiró Peter, que es sonográfica, no hay nadie haciendo scouting en el interior como se hacía. Nosotros salíamos por los bares a ver cantantes nuevos, en las Mercedes, en el Rosal, ¿sabes? Para ver qué se estaba. Y yo como músico, que era muchachito también, pues era amigo de la mayoría de esa gente. Y entonces, y así se iban dando y así los íbamos grabando, o los iban grabando. Alejandro era amigo personal de casi todos los de Fonotalento. Giordano se conocían desde el ambiente, pues, desde el ambiente underground, valga la palabra, porque era una cosa que estaba ahí cocinándose abajo, pero no habían destapado la olla. A propósito, Elsie, de la trascendencia, mira, es una cosa bien chévere que a mí me ocurre y que pasa mucho, y además el que se lo digan a unos gentes pilares de la música popular caribeña. Franco un día me lo encuentro y me dice, oye, estuve almorzando en el Intercontinental de Medellín con Rubén Blades y todo el almuerzo me estuvo hablando de la sección rítmica de Caracas. Entonces, pues es una cosa que le complace a uno, pues también yo sé de Juan Luis porque Juan Luis llegó con sus músicos, salió del Poliedro, se le escapó a la gente de Rosben en el camino del Poliedro a una cena que tenían y se vinieron a Telearte. Todos llegaron, los cantantes con Juan Luis y un señor que murió hace poco, muy chévere y muy buen compositor, que se llama Víctor. Y se vinieron todos a conocernos. Y cuando Juan Luis se me presentó a mí, me dijo, Ezequiel, quiero que sepa que yo soy el fan número 1 de tu trabajo. Entonces, y lo dijo, estando yo en España con Carlos Mata, compré una revista donde Juan Luis decía que entre sus influencias importantes estaba la música de Giordano y la sección rítmica de Caracas. Siempre, hace poco nos vimos en un festival de jazz que fuimos invitados en Santo Domingo con el Cuarteto Rítmico de Caracas, que es otra cosa. Y me lo encontré, eso fue como, o sea, teníamos años que no nos veíamos. Pues el oír a cada rato música reciente, o sea, durante tantos años, que uno se da cuenta que hay, si no una influencia, hay una escucha de lo que uno hizo, porque lo que nosotros hicimos no tenía antecedentes, como lo hacíamos nosotros. Los instrumentos eran los mismos, pero como lo estábamos haciendo, digo yo que a mí me gusta mucho poder decirlo, que soy parte de una generación que le dio un sonido a esta ciudad. Claro, es así. Un título lindísimo. Sí, definitivamente. Lindo. ¿Cómo se hace, cómo se produce la música ahora, Ezequiel? Porque ahora la eliminación de las disqueras o la desaparición, más bien decir, de las disqueras cambia la forma de aproximarse a la música. Ahora alguien que tiene talento o no, simplemente canta en YouTube y a lo mejor consigue un montón de seguidores y salta a la fama, ya no hay esos filtros. Entonces, ¿cómo se produce ahora la música? ¿Cuál es nuestro destino musical? Ahora, entonces ya no son discos, ahora son canciones, se mercadea por unidad, no por la propuesta que trae Ezequiel Serrano en su disco tal, que el disco es oscuro, alegre, lo que sea. ¿Qué pasa ahora con la música? Hay dos tendencias muy marcadas y esto determina la cantidad de dinero que se invierte en un producto. Uno es todo lo que es reggaetón, que esto es como un fenómeno, pero no musical solamente, sino un fenómeno socioeconómico a la vez, ¿no? O sea, tiene que ver con muchas cosas. A veces uno no sabe de dónde viene, para que un muchachito que yo llevé aquí a unos como unos bloques que hay detrás, por ahí por el ítalo venezolano, hay
en esas carreteras adentro, y yo estaba produciendo para Los Pelados, unos amigos de Maracaibo, y uno de los cantantes le había hecho un video a este muchachito que iba a salir con reggaetón. El video me lo mostró, tenía escenas en Londres, en Barcelona, en París y en Roma. Y cuando vamos a llevar al niño a su casa, un niño que vive ahí en eso, obviamente te pone a pensar, ¿entiendes? ¿De dónde viene este dinero? ¿No? Porque yo me acuerdo lo que uno tenía que pelear, un presupuesto para un disco, inclusive cuando uno quería solamente mezclarlo afuera y masterizarlo afuera, tenías que ser un artista muy importante para disqueras. Las disqueras son empresas. Entonces, ¿quién pone un dinero de eso, como no sea un tío multimillonario? Y esto ha cambiado todo, como cuando la narcoplástica colombiana, o sea, que los artistas plásticos que llegaron a vender por centímetro, pero era porque los compraban todos los narcos, pero no eran artistas reconocidos en ninguna, sino que le gustó a uno de los jefes y entonces todos los de la segunda línea tenían que tener uno en su casa porque el jefe dijo que ese es bueno. Y eso se expandió, yo lo vi. Entonces, eso le hace mucho daño al arte, a los caminos normales del arte. ¿Cómo hace esta gente? ¿Entiendes? Luego, hace poco, la última vez que estuve en Bogotá, en octubre del 20, y yo llego allí a la casa de un ingeniero de sonido y grabo allí con él y todo. Y tuve la oportunidad de verme con el tipo que le maneja las redes a Maluma, Milton Díaz se llama. Es un muchacho, pero un muchacho muy pilas porque él es ingeniero de sistemas, había trabajado en Sony. Fue el que montó por la primera artistas que tuvo Sony en el mundo, montados en las redes, fue Sony Colombia. Es un tipo muy interesante. Y vi los presupuestos de promoción para ciertos países, Centroamérica, Colombia, Perú y Ecuador. Y no bajan de $500,000 por 2 canciones durante 2 meses. Eso sí, llenan hasta los potes de basura, los ceniceros, pueden a sonar en los ceniceros la canción, pero es algo muy loco. No es lo mismo que si aparece un cantautor hoy, y con esto te respondo, hoy que puede venir de San Cristóbal con sus canciones, pero si son canciones en la onda pop normal, o sea, o puede ser, o novedosa, pero no va a llegar a ningún lado, porque si no hace reggaetón no va a conseguir nada, porque no hay tienes que seguir una disquera. tendencia, tienes que seguir una tendencia en música, no puede ser expresarte libremente a tu propuesta musical. Sí, y son talentos que siguen naciendo aquí, porque no es que nazcan en una época sí y en otra no, porque es más. ¿Qué hace Ezequiel ahora entonces en ese marco de cosas que describe Lorena y de las que tú hablas? Entonces, Bueno, ¿dónde estás tú ahorita como músico? Sí, ¿Y en yo hablaba de los nuevos. Sí. Uno estableció lazos, sí, con un mercado importante que nunca se ha bajado, porque nunca se ha perdido y afortunadamente existe todavía. Todavía existen algunas disqueras, las grandes. Mira, el reggaetón, para terminar el cuento del reggaetón, mira, el reggaetón yo digo, cuando me preguntan qué opino del reggaetón, digo, mira, el reggaetón, o sea, el tango viene del arrabal. Sí, no fue hasta que salió Enrique Santos Discépolo y cuando salió Gardel y Lepera y que empezaron a dar una lírica interesante y lo sacó del lenguaje de arrabal, pero el tango se bailaba entre hombres porque no dejaban a las mujeres entrar a esos bares. Y hubo esa, ¿no? Que salieron músicos luego, imagínate, con Piazzolla y todo esto. La salsa nació en el Bronx y la salsa era música marginal, si se quiere, es decir, hasta que vino Juan Luis Guerra, Tite Curé, Bobby Capó, hicieron esas canciones preciosas que cantaba Ismael Rivera y después Rubén Blades y la Fania, que le dieron una lírica un poquito más, el merengue dominicano, ustedes no sé si se acuerdan, oiga, el señor el negrito de Matei, porque el trabajo para mí es un enemigo. Y era era una lírica bastante de un humor bastante, si se quiere, valga la palabra, marginal, porque precario.
era un lenguaje muy elemental y exaltando valores que quedan muy en el antivalores, más bien, sí. Sí, entonces hasta que surgió Juan Luis Guerra y llegó y le dio al merengue y a la bachata una cosa que es más, es el artista más importante de Latinoamérica de la historia. Yo no he visto a nadie que en primer lugar en Oslo, en Bélgica, en Brasil, que es tan difícil, cantando en español en primer lugar en las listas eso lo hizo Juan Luis, eso no lo hizo Gardel. Entonces el reggaetón ha tenido la mala suerte de no tener, de que no hayan salido dos muchachos interesantes, que a la vez un buen músico y un buen, ¿sabes? Una buena lírica. Alguien me dijo por ahí que Calle 13, creo que mira, no, Calle 13 no le llega a Juan Luis Guerra ni a los tobillos. Su lírica puede ser uno que se sale un poco porque no es la temática misógina de tratar a la mujer, ¿entiendes? Pero de maltratar a la mujer, pero eso no quiere decir que la lírica sea buena. No es tampoco, y yo sé que el lenguaje va cambiando, ¿sabes? Y eso es importante tenerlo en cuenta, pero no cambiando, el lenguaje no se enriquece solamente con palabras necias, con adjetivos despectivos, y se enriquece con todo. Eso me da a pensar a mí que es la mala suerte que tiene el reggaetón para no trascender, porque una cosa es tener un éxito a billetazos, como obviamente se está dando, y otra cosa es trascender. Trascender es... Nos queda poquísimo tiempo y yo sí quiero invitarte a que hables de ti, que nos cuentes antes de terminar qué estás haciendo, para dónde vas con la música en este momento. Tú eres jazzista, esa entiendo que es una de tus partes musicales más importantes y que más te gustan. Entonces, ¿cómo vas? Sí, mira, yo como instrumentista sigo teniendo un proyecto que empecé con Pancho Alenzo, ya murió Panchito, guitarrista. No, vale. Gran guitarrista, Pancho. Sí, gran amigo. Él era el que él era el programador de mis discos. Él era el que manejaba la computadora. Y además, muy buenos amigos. Después, cuando se fue Jennifer del proyecto de Cores do Brasil, él no se dio cuenta y eligió a mi hija. La vio en una amiga que es con la que estudió Mariana Canto. Marisela Leal hacía una especie de final de curso donde cantaban sus alumnos y vio a Mariana allí y la llamó para Bueno, después murió Pancho y quedamos nosotros con Juan Ángel Esquivel, que es la pareja de mi hija, que es un extraordinario guitarrista. Y tenemos esto y en YouTube. Ustedes pueden entrar, Cores do Brasil, Mariana Serrano, y ahí hay un montón de temas que hemos venido grabando poco a poco. Y luego, pues mis hijos también son músicos, ¿no? Y ellos son los que me alimentan, básicamente ahorita me alimentan de todo lo que ocurre, que yo no alcanzo a... Ellos, papá, ¿escuchaste eso? Como músico, se está tocando un poco, como ustedes saben. Luego, como productor, estoy por fin terminando un proyecto de canciones mías que he venido haciendo desde hace 30 años y que las empecé a producir hace poco. Algunas las canta mi hija Mariana, mi hijo Ezequiel canta dos. Curiosamente, un artista colombiano que se llama Andrés Cepeda, que es muy amigo mío desde hace muchos años, oyó un tema y me dijo, Ezequiel, yo quiero cantar eso. Es el tema que vamos a escuchar ahorita, Ezequiel. Sí. Vamos por ahí, vamos a inventar el camino. Solo pienso en ti, ay amor, vente conmigo.
está Chabuco, otro cantante importantísimo colombiano, también canta allí. Guillermo Carrasco canta un tema allí también. Es una cosa bien interesante. Lo que me entusiasma mucho es que, por ejemplo, en el caso de los colombianos, Chabuco y Andrés, ellos me han pedido cantar los temas, ¿no? Que no es lo mismo que uno llamarlos Claro. a cantar y que ellos por complacencia, por amistad lo hagan. Ellos me pidieron cantar los temas. Yo quiero cantar ese tema. Entonces, eso es grato. Eso está pronto. Luego estoy creando unos micros cortos de 7 a 10 minutos como mucho, que se van a llamar Un músico en la carretera, que van a hablar de la importancia que tiene la formación que te brinda el camino, la carretera, que es una formación muy distinta a la que se adquiere en la academia. Entonces, ¿por qué el músico debe leer? ¿Por qué el músico debe salir a la escena bien vestido? ¿Por qué el músico debe acercarse a las artes? Porque, o sea, son una cantidad de temas, ¿no? O sea, cuál es la relación de la radio, cuál es la relación con los medios de la música, cómo se debe entender eso, porque siempre ha existido una relación amor-odio. Esto, producto de lo que uno ha caminado, lo quiero yo decir en unos micros que siempre van a estar invitados. Por ejemplo, ¿por qué la importancia de la música en los niños, ¿no? Es toda una temática general que voy a tener invitados especialistas, melómanos que se especializan en el tema del que vaya a hablar. Entonces es muy divertido porque ya tengo como la preproducción hecha y los invitados son gente muy chévere y va a ser ameno además. Son clases magistrales en realidad, y son clases magistrales porque con la experiencia que tú tienes, con las vinculaciones, con el trabajo que hiciste o que has hecho y sigues haciendo, con toda la gente importante, músicos talentosísimos con los que has trabajado siempre, es un aporte muy importante y valiosísimo para la gente joven, quienes se están iniciando y a quienes nos gusta la música también. Sí, pues yo digo que es egoísmo no hacerlo, porque teniendo los medios para hacerlo, ¿entiendes? O sea, sentarse a preparar un micro bien y tal, y 7 minutos me parece que si uno tiene algo que decir, este es el momento de hacerlo. Es un regalo inmenso que dejas claro, en el planeta, pues, porque como dice Lorena, con toda este bagaje que tienes, bueno, que has experimentado durante tantos años desde niño, como nos decías, pues bueno, por mínimo Colombia y Venezuela salen premiados contigo. Sí, bueno, ¿qué es lo que ustedes están haciendo también? Sí, o sea, sí. Reunirse, dedicarle una hora, o sea, puede ser para la preproducción un poquito más, pero una hora a hacer esto, pues que es una disciplina, pero es grata, tiene las mejores intenciones, que es la comunicación de lo mejor. Así es, y tú eres parte de eso, Ezequiel, y de verdad Gracias. que en nombre de la Guayaba de Pascal, inmensas gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos contado tantas anécdotas maravillosas, divinas, que bueno, podríamos haber estado conversando muchísimo más tiempo, pero tenemos 50 minutos de programa. Así que muchísimas gracias, y a ustedes todos los que nos sintonizan y se conectan con el canal de la Guayaba de Pascal. Mil gracias y siempre invitados. Recuerden que nuestros estrenos son todos los jueves a las 5 de la tarde y después todos los programas nos quedan colgados. Así que hasta la próxima.